Buenas tardes a todas las personas. Bienvenidas a la sesión número 33, Psiquiatría del Diplomado Nuevos Desarrollos sobre Derecho y Familia. Esta sesión es impartida por la doctora Beatriz Cerda de la O. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A continuación, leeré su semblanza curricular. Beatriz Cerda de la O es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en psiquiatría realizada por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, de la Secretaría de Salud, con reconocimiento en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alta especialidad en género, sexualidad y salud reproductiva en psiquiatría, realizada en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud, con reconocimiento de la unidad de posgrado de la UNAM. Es especialista en sexología educativa y maestra en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología, IMSEX, con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es médica especialista B, adscrita a la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es autora de varios artículos de investigación y capítulos de libros relacionados con la atención clínica psicoterapéutica de las situaciones de violencia. Es miembro de la Comisión de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina de la UNAM y psiquiatra colaboradora por el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC. En la atención privada, brinda atención psiquiátrica en el Centro de Atención para la Salud Mental y Sexual. Muchísimas gracias, doctora, de nuevo por aceptar nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias a todas, todos los que nos acompañan en esta sesión. Voy a empezar a compartir otra vez mi pantalla. Espero que se vea bien. Y vamos a ver, ¿ya pasó a la segunda? Sí, ya se movió. Bueno, entonces, el tema para el que me invitaron, al que me invitaron a participar, tiene que ver con la psiquiatría forense, ¿no? Y sabemos que la psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialidad de la medicina que se encarga de atender los padecimientos médicos psiquiátricos o los trastornos mentales. Y justo esta convergencia que existe entre esta especialidad de medicina y las leyes y su relación también con algunos asuntos de obligaciones éticas y profesionales que tenemos como personal de salud y también los derechos de los pacientes como los de autodeterminación y los aspectos relacionados con comités de acreditación a los que tenemos que pertenecer y también alguna información que tenga que ver con la evaluación de un determinado caso, a veces para identificar si tiene o no capacidad para comparecer en un juicio, cuando está imputada en un delito, pues todos estos aspectos son algunos de los que evalúa la psiquiatría forense. Quiero decir que la psiquiatría forense y la psiquiatría legal es una alta especialidad en psiquiatría, ¿no? Es decir, hay un año exclusivamente, después de ser psiquiatra, tienes que estudiar un año exclusivamente para ser psiquiatra forense, ¿no? Yo no soy psiquiatra forense, pero pues por el área de atención a la clínica, a la atención a víctimas, pues tengo acceso a conocimiento de muchas de estas áreas. Sin embargo, pues obviamente no vamos a platicar de todas en esta sesión porque sería una especialidad de medicina, ¿verdad? Que se estudia en un año después de estudiar psiquiatría. Pero sí vamos a hablar de algunos aspectos básicos relacionados con los aspectos jurídicos que ustedes podrían requerir en los procesos de atención legal o que las personas pudieran solicitar atención por alguna circunstancia particular después de un tratamiento psiquiátrico que podrían a lo mejor querer demandar por algún tipo de situación o atención que no se haya recibido de la forma adecuada. Y justo, bueno, empezamos hablando un poquito de estas obligaciones éticas que tenemos como personal de salud, específicamente en la atención a la salud mental, no solamente los psiquiatras, sino también el personal de psicología y también a veces el de enfermería en los hospitales, ¿no? También hay especialidad en enfermería psiquiátrica. Y bueno, pues algo de lo que tenemos que hacer, perdón, ay, se hizo más grande o más chiquito, allá. Algo que es importante es que la información que nosotros proporcionemos en la atención médica tiene que ser todo el tiempo congruente con la información científica actual. Por ejemplo, relacionado con la población LGBTTIQ+, ¿no?
supongamos que habrá personas que sean, que no crean que existe la diversidad sexual, ¿no? O que, por ejemplo, sean personas que no crean o no consideren que las mujeres tengan derecho a ejercer el derecho al aborto, por ejemplo, o la interrupción legal del embarazo. Esas pueden ser actitudes que puedan tener algunas personas y forman parte de sus creencias o valores morales. Sin embargo, no por eso, ¿no? Yo tengo que emitir o inducir esas creencias mías en las personas que atiendo, ¿no? Porque nosotros estamos basados, o bueno, debemos basarnos para la atención en guías de práctica clínica que están fundamentadas en organizaciones internacionales que se adaptan a nuestros contextos mexicanos y que obviamente tienen que ver con la información científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera alguien que sea homofóbico, transfóbico, bifóbico y que no quisiera atender a alguien LGBT, y a lo mejor es mejor que ni lo atienda porque probablemente le trate, lo discrimine o le haga menos por sus creencias, pues a lo mejor podría ejercer el derecho de no brindarle la atención, pero de inmediato tendría que mandarle con alguien que sí se la brinde y de manera adecuada, ¿no? Y justificar eso obviamente en el expediente, así como en el caso de las personas que no quieren, ¿no? Dar información o acompañar en algún aspecto relacionado, por ejemplo, con la interrupción legal del embarazo o también con con el conocimiento de la salud mental, ¿no? Es muy frecuente que muchos de nuestros pacientes se expongan a prejuicios relacionados con su salud y reciban comentarios incluso de personal médico o paramédico que les digan que no, que la psiquiatría no existe, que no sirve para nada, que se van a volver adictos, que lo más seguro es que solo queden locos o peor de lo que ya están, que ellos pueden controlar las cosas, en fin, toda esa información que a lo mejor puede ser dada de buena fe, de mucho, en algún sentido por la persona que lo está diciendo, tenga una buena intención, no está basada en el conocimiento científico. Entonces, todas esas actitudes, nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras actitudes, reconocer nuestros talones de Aquiles si es que hay cosas que no quiero atender o no puedo atender y también tener un lugar específico donde referir a esta persona lo antes posible y no querer que las personas desarrollen, ¿no? Mis creencias o mis actitudes, ni inducir ningún tipo de coerción para que ellos realicen o no algún tratamiento. Siempre en todos los actos de atención médica tenemos que tener un consentimiento informado de todos los procesos de atención, ¿no? De los beneficios, de los riesgos y de los objetivos del tratamiento que vamos a tener en una determinada intervención. Y además tenemos que estar acordes a los códigos de ética y conducta de la atención, tanto en psicoterapia como en medicina psiquiátrica, y decíamos reconocer nuestras propias vulnerabilidades. Por ejemplo, yo que me dedico a atender muchas personas que son víctimas, pues muchas veces me siento enojada cuando llego a atender a alguien que es violento, ¿no? A una persona que ejerce violencia. Entonces, si eso me pasa a mí, a lo mejor voy a tener una actitud poco congruente con lo que debería de hacer por ese enojo que tengo de ver, ¿no? Después de ver tantas víctimas, como que de repente uno puede tener un poco de trauma vicario, para eso hay que estarnos cuidando, pero si eso me pasa, entonces tengo que yo notar mis emociones, mis percepciones de que a este paciente me cae gordo, yo no le voy a poder ayudar, entonces hay que mandarlo, ¿no? Es mi transferencia, mi contratransferencia hacia el paciente, yo tengo que mandarlo con alguien que sí lo pueda atender competentemente porque esta vulnerabilidad la tengo yo. Uh-huh. De inmediato, obviamente no retrasar los procesos de atención porque justo nuestros pacientes de por sí, de que tienen un diagnóstico a que reciben, perdón, de que empiezan con los síntomas a que tienen un diagnóstico y reciben la atención, tienen una brecha amplísima de tiempo. Muchas veces esto puede tardar más de 10 años y mucho de eso tiene que ver con los estigmas hacia la salud o la atención a la salud mental. Y obviamente, pues nosotros tenemos que estar, obviamente, además de ser especialistas ¿no? Hacer examen ser médicas o médicos, luego hacerle una especialidad médica, que en este caso es una especialidad en psiquiatría. Después tenemos que estar todo el tiempo certificándonos, ¿no? En este caso por el Consejo Mexicano de Psiquiatría en México. Y pues esos consejos pues nos evalúan cada 5 años para ver si nuestros conocimientos siguen siendo actuales
con los cambios científicos relacionados con la información médica, ¿no? Y pues obviamente también siempre es útil estar en alguna asociación médica, como puede ser, por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que está aquí, pero también estar siempre en congruencia con los códigos de ética y conducta de nuestra propia institución, el lugar donde egresamos, ¿no? En mi caso, que egresé de la UNAM, pues por supuesto que me tengo que apegar, aunque ya no esté en la UNAM, ¿no? Al código de ética de la Facultad de Medicina, ¿no? Con la intención de que, aunque yo ya no estoy ahí, pues los valores o mis valores como profesionista tienen que seguir siendo pues los mismos en la institución, porque es la institución la que respalda mi título profesional a lo largo del tiempo, ¿no? Y justo quiero mencionar esto porque desafortunadamente a mí me ha tocado atender personas que han sido buscando procesos de atención, específicamente de atención hacia la violencia o hacia el acceso a la salud sexual, han sido víctimas de violencia sexual por personal de salud o personal que dice que es personal de salud. Y pues obviamente esto pues no, aunque no hay una ley específica, menos de que ustedes me lo puedan comentar, ¿no? Pero justo lo platiqué antes, de esta presentación con un querido amigo que se llama Nicolás Martínez, ¿no? Que es psiquiatra legal y con el que tengo una interacción cercana. Justo hay algo especial y me dice, no, solo están los códigos de ética en psicología, ¿no? Y pues obviamente las leyes en contra del acoso y el hostigamiento sexual, pero no hay una prescripción específica de lo que no deberíamos hacer, ¿no? No deberíamos salir con un paciente, por ejemplo, pero son cosas que pueden pasar, ¿no? Que nos pueden pasar en una interacción. Puede ser, por ejemplo, en mi caso, que a veces atiendo a la salud sexual, muchas de las personas que atendemos pudieran tener dificultades para las relaciones interpersonales. Y muchas veces por primera vez están hablando con alguien que no, de un tema que ha sido tabú en la familia y que han tenido restringido, y entonces a lo mejor pueden tener algunas fantasías de que al hablar con una mujer de sexualidad, aunque sea doctora, a lo mejor podemos tener después algún tipo de interacción. Y por supuesto que no. Entonces, si eso llega a pasar, si el paciente tiene transferencia de nosotros, de algunos impulsos de otro tipo, pues nosotros en ese momento, lo más correcto es que le detengamos la atención y mejor refiramos a este paciente con otra persona profesional que le pueda brindar la atención adecuada. A veces se puede trabajar un poquito de eso, ¿no? ¿Qué estará pasando aquí en este lugar que usted está sintiendo que, ¿no? Que a lo mejor yo puedo o yo podría aceptar una invitación de usted? Puede ser que eso nos ayude incluso un poquito al proceso terapéutico, como para encontrar las necesidades del paciente y regresarlas para que las busque en otros espacios, pero uno no encontró al paciente en una fiesta, ¿no? Esa persona está vulnerable y te vino a buscar en una situación crítica de su salud para buscar la atención. Entonces, tenemos prohibido, tanto personal de salud de psicología como de psiquiatría, incurrir en actos de acoso o hostigamiento sexual. No podemos tener intimidades sexuales con los clientes actuales ni con pacientes o clientes que hayan estado en terapia con nosotros o personas con las que hayamos tenido intimidades sexuales, ¿no? Entonces, si yo tuve un novio, no puedo ser su terapeuta ni su psiquiatra. No, obviamente tampoco debo ser terapeuta de mis padres, ni de mi madre, ni de los familiares cercanos, aunque a lo mejor lo podamos ser, ¿no? Porque a veces tenemos ojo clínico y decimos, híjoles, en mi familia hay varios que tienen algún padecimiento de los que dicen en los manuales diagnósticos, pues no podemos hacer diagnóstico ni atender a alguien de nuestra familia porque no vamos a tener la misma objetividad por el afecto que les tenemos y no vamos a atender a nadie con quien hayamos tenido algún contacto de algún tipo previo, ¿no? Dice, esta Sociedad de Psicología, ¿no? En su código de ética de la Sociedad Mexicana de Psicología dice que por lo menos 2 años después de haber cesado o terminado su relación profesional con ellos. Es decir, si un paciente quiere salir conmigo o yo quiero salir con una paciente o un paciente, la última nota clínica que yo tuve que haber tenido con él, si fue hoy, pues entonces yo podría salir hasta el 23 de noviembre del 2025 con esa persona. Mientras tanto, ¿no? Si es que además todavía hay si es que además se terminó la relación, ¿no? Y eso para el acto de psicología, ¿no? Es decir, nosotros obtenemos información muy relevante y confidencial de las personas y no tenemos que usarla para nuestros fines o con beneficios para nosotros. Y pues
aunque es triste, pues les decía yo, desafortunadamente me ha tocado atender a personas que viviendo, ¿no? buscando la atención, recibieron violencia sexual, específicamente también desde el área de la atención a la sexología, ¿no? Pues decir, que puedan decir que son sexólogos y que la manera en la que les enseñan a superar el trauma o la disfunción sexual sea tocando a las personas. Por supuesto que no, no debemos tocar a nadie, ¿no? En la interacción. De hecho, aunque dejemos algunas experiencias sexuales estructuradas para los pacientes en las terapias sexológicas, esas experiencias son para que las practiquen ellos en sus contextos privados, ¿no? Y que a lo mejor las platicamos en las sesiones teniendo un manual terapéutico, obviamente con sesiones específicas de cosas a realizar o actividades que realizar en cada proceso, basadas en intervenciones científicas también que hayan mostrado evidencia de que lo que estamos haciendo funcione, ¿no? En fin, desafortunadamente que ocurran estas cosas, que algunas personas que dicen que son médicas o médicos, o que dicen que son psiquiatras, o que dicen que son psicólogas, porque a lo mejor ni siquiera sabemos o a veces no lo podemos determinar si realmente esas personas eran o no eran, pero que hayan ido a recibir atención para su salud mental o sexual y reciban estas circunstancias de transgresión a sus derechos, pues no, deterioran la confianza en general hacia la profesión médica, hacia la profesión psicológica, y por lo tanto desalientan al público en general a que busque o reciba atención psicológica. Si de por sí hay estigma y empiezan y ocurren estos actos, pues por supuesto va a haber más limitación para que las personas puedan acceder a la salud, ¿no? Y les comparto un poquito este código de ética que está en la normoteca del Instituto Nacional de Psiquiatría, que es donde tengo el gusto de trabajar en las mañanas, ¿no? Que recomienda, ¿no? Que nuestra actuación pública, yo en la mañana soy servidora pública, ¿no? Y nuestra actuación pública es ignorar, ¿no? No deberíamos nunca ignorar las recomendaciones de organismos públicos protectores como el que acabamos de leer, ¿no? Ni hostigar, ni agredir o acosar o amenazar a personal subordinado o a compañeros de trabajo y mucho menos a personas que atendemos en los procesos de atención, porque yo estoy en un ejercicio de poder en la atención médica, ¿no? Y pues tengo que seguir estos principios éticos en cualquier lugar en donde me encuentre. En fin. Evitar tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual como tocamientos, abrazos, besos, manoseos, jaloneos, señales que puedan ser sexualmente sugerentes. Miren, cada año la Organización Mundial de Salud Sexual, que es la OAS, tiene, ¿no? Por sus siglas en inglés, está buscando que las personas tengamos más acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Y en este año, el año pasado, el derecho a la salud sexual que se buscó reivindicar fue el derecho al placer, ¿no? Y este año está el derecho a la salud, al consentimiento, ¿no? Y parte del consentimiento en cosas tan simples como dar la mano, dar el beso, ¿no? Tomar del agua de mi compañero, ¿no? Para esas cosas deberíamos pedir consentimiento. Pero pues muchas veces no nos dan esa información tampoco en nuestros contextos personales o familiares y tendemos a transgredir algunos derechos sin saber, ¿no? Pero sabemos también, y ustedes más como abogadas, abogados lo saben, pues que eh, transgredir estos derechos no nos exime de nuestras obligaciones o el desconocimiento no nos exime de las obligaciones y tenemos que tenerlo en cuenta. Les recomiendo que descarguen, hay una muy linda infografía de la salud sexual, ¿no? Y el consentimiento y estas cositas básicas que tendríamos que hacer en la interacción con cualquier persona. Pero bueno, romper el consentimiento es tomarle al agua de mi compañera o de mi compañero sin su consentimiento. Y obviamente si es no saludarle de beso sin que él quiera, ¿no? O acercarme de más. Entonces esos lenguajes, aunque a lo mejor puedan ser más naturalizados en ciertos contextos, tenemos que cuidarlos más si estamos en un ejercicio de poder, ¿no? Si estoy atendiendo a un paciente, si estoy si tengo su personal que está a mi cargo, que es personal médico residente, personal de psicología, pues tengo que tener un comportamiento digno y respetuoso. Ahora, aparte de estos derechos, ¿no? Que tienen que ver con la psiquiatría legal y que todos, independientemente del área en la que estemos, de medicina, no solo de psiquiatría,
en general debería pasar, pues también hay otros derechos como el derecho al privilegio. El privilegio se refiere al derecho que tiene el paciente de excluir la información dada al psiquiatra del testimonio en un juicio, ¿no? Puede ser que a nosotros nos den cierta información, pero que no quieran que nosotros la compartamos en un determinado juicio, ¿no? Y, o en determinados contextos, a veces las familias vienen o acompañan a los pacientes, ¿no? Y quisieran saber información de nuestros pacientes, ¿no? Si son mayores de edad, siempre tenemos que explicar que no importa que usted pague la consulta si es que es en el medio privado o no la pague porque es en el medio institucional. La persona tiene derecho a la confidencialidad y solo le vamos a compartir la información que el paciente quiera que se le comparta y frente a él, no a solas, ¿no? Siempre y cuando, pues a lo mejor, ese derecho lo tiene el paciente y no nos toca a nosotros como personal médico decidir a quién le vamos a compartir esa información o no, a menos, como lo vamos a ver más adelante, que haya un riesgo real para la vida de esa persona o de terceros relacionados con su comportamiento. Entonces, a veces, por ejemplo, y justo en el caso clínico que voy a compartir el día de hoy, ¿no? Pues cuando firman una carta de consentimiento informado los pacientes, pues también a veces ahí ponemos o debemos de escribir, bueno, alguna de la información que nosotros pongamos en alguna clase o para la enseñanza clínica de otras personas que están en formación, pues vamos a compartir algunos datos, no con ningún dato personal que lo pueda a usted relacionar con la situación real ni que lo ponga en vulnerabilidad, pero con los fines académicos, ¿no? Y eso lo tenemos que firmar en los consentimientos informados y el paciente puede decidir sí lo permito o puede decir no, no permito que en ningún lugar se dé información de mi estado de salud. Ahora, sin embargo, a veces si nos cita un juez, ¿no? Ahora lo que pasa, por lo menos en las instituciones públicas o en la institución en las que yo trabajo, es que a veces el juez nos pide copia completita del expediente, ¿no? Y también ahora con la ley de transparencia, muchos de nuestros pacientes tienen una copia completita de nuestro expediente, del expediente que yo escribí de ellos. Y es su derecho. A lo mejor ustedes también, si reciben algún tipo de atención, podrían solicitar ese expediente. Sin embargo, entonces este expediente, como para nosotros es un arma de dos filos, ¿no? Puede protegernos muchísimo o puede ser nuestra perdición por no hacer lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? Entonces siempre tenemos que poner todas las notas o documentos relevantes y asumir que a lo mejor el paciente en algún momento va a poder leer todo lo que yo escribí de él. Entonces es mejor írselo informando gradualmente porque luego resulta que, doctora, yo no sabía que usted había puesto eso de mí, ¿no? Pues no voy a mentir. No voy a mentir ante nadie de lo que usted es, ¿no? Y usted pidió su expediente y yo solamente plasmo ahí las circunstancias que yo estoy viendo. Pero si quiere podemos aclarar su diagnóstico y si no le gusta lo que yo estoy escribiendo porque considere que no concuerda con lo que usted percibe que es su diagnóstico, siempre tiene derecho a una segunda opinión. Entonces, entre los principios éticos básicos, además de lo que ya hemos descrito, ¿no? De confidencialidad, ¿no? De consentimiento, ¿no? De no tener ningún tipo de interacción de otro, ¿no? De índole sexual, ¿no? A veces tampoco ni de amistad con los pacientes. Además de eso, la ausencia de maleficencia y la justicia, ¿no? Es decir, primero lo que buscamos es no dañar, ¿no? Y buscamos que si yo tengo duda del diagnóstico o percibo que en esta área no soy lo suficientemente competente porque haya áreas, ¿no? De alta especialidad en psiquiatría, por ejemplo, aunque yo sea psiquiatra, pues siempre puedo pedir una interconsulta a los especialistas en trastorno obsesivo compulsivo, a los especialistas en esquizofrenia, a los especialistas en psiquiatría legal, con tal de, o a medicina interna, o neurología, neurocirugía, en fin, a todas las otras especialidades que el paciente requiera para que, o el paciente requiera para que tenga la mejor atención. Y si es necesario, en la medida de lo posible, pues algo que ha pasado, por ejemplo, y que yo creo que sí es algo que nombrar,
que pasó en este gobierno, no porque esté a favor de ninguna campaña política y menos en esta época que es de políticas, ¿no? Pero algo que sí pasó afortunadamente en el hospital donde yo tengo el gusto de trabajar en las mañanas es que en los últimos 2 años, por primera vez, se está dando el medicamento a los pacientes, los pacientes que acuden a la institución de manera gratuita y que obviamente no tengan ningún servicio médico, no sean derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, de la SEDENA. Entonces, este acceso a la salud, ¿no? De verdad, yo he tenido pacientes que veíamos cada 3 meses o cada vez que teníamos espacio en nuestras agendas y que no tomaban la medicina porque no tenían recursos y desafortunadamente muchos de nuestros medicamentos son costosos. Y que por primera vez la institución se los esté dando, aunque con sus problemáticas, a veces hay, a veces no hay, pero para muchas personas no pagar sus medicamentos o tener más bien como tener la posibilidad de tomarlos ha sido un alivio y un acceso a la salud, de su derecho al acceso a la salud puede o ha mejorado de manera muy importante gracias a este derecho de acceso a la justicia, ¿no? Bien, entonces estas son algunas obligaciones éticas muy generales que debemos de tener cuando estamos brindando atención médica psiquiátrica. Pero además tenemos ciertas obligaciones profesionales, ¿no? Y esas obligaciones profesionales pueden estar relacionadas con el diagnóstico que hacemos cuando atendemos a una persona, ¿no? Cuando nosotros atendemos a una persona, generalmente siempre preguntamos, ¿por qué vino usted hoy? ¿Cuál es su motivo de consulta? ¿No? Porque cuando nos cuentan su historia, resulta que tienen 10 años con problemas, pero el día de hoy algo pasó que decidieron venir. Y casi siempre cuando deciden venir es porque ya hay una situación de urgencia psiquiátrica. Ya tuvo un intento de suicidio, ¿no? La persona está pensando en morir, ¿no? Como una solución a sus problemas, o ya tuvo un intento de suicidio, o tiene crisis de pánico, que son las personas que tienen crisis de pánico tienen sensación de que se van a volver locas, de que van a perder el control, de que les va a dar un infarto, y antes de llegar con nosotros, pues ya fueron primero con el cardiólogo, con el endocrinólogo a urgencias varias veces y les dijeron, usted no tiene nada, ¿no? Usted vaya al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra. Alguien que perdió el sentido de la realidad, que serían las personas con trastornos psicóticos, cuando alguien empieza a escuchar voces o ver cosas o alucinar o delirar, esa persona tiene un trastorno psicótico. Alguien que tiene un trastorno del estado anímico, ¿no? Hay muchos trastornos del estado anímico, pero uno de ellos es el trastorno bipolar, y el trastorno bipolar puede tener periodos de hipomanía y manía, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Trastornos disociativos, donde a lo mejor mi mente se va a otro lugar después de un evento traumático y se me olvida lo que pasó, ¿no? Se me olvida que tuve un evento traumático, aunque después de mucho tiempo tuve amnesia de ese episodio, de ese episodio traumático y después de mucho tiempo lo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, una paciente que vivió abuso sexual en la infancia y lo bloqueó el recuerdo, pero le pasó a los 4 años y cuando su niña tiene 4 años es cuando viene ese recuerdo que estaba en amnesia disociativa, ¿no? Y empieza a tener estos síntomas de estrés postraumático que a lo mejor requieren una atención de urgencia. Alguien que está agitado o se violenta, alguien que no quiere tomar los tratamientos y que son necesarios para recuperar su funcionalidad o para mantener la integridad de sí mismo o de las personas que están cerca de sí mismos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones no es lo mismo como en las cirugías atender a alguien que viene en una urgencia que atender a alguien que se programa, ¿no? Si a alguien le van a sacar la vesícula, es mejor que pues antes se hagan el ultrasonido, se hagan estudios de laboratorio, se tomen, se vea una valoración de medicina interna para que nos diga los riesgos. Lo ideal sería eso, pero pues hay veces que viene una urgencia y generalmente nuestros pacientes, por todo el estigma hacia la salud mental, acuden por primera vez con nosotros en una urgencia, ¿no? Cuando ya tienen muchos años, varios años con el diagnóstico. Y desafortunadamente también hay algunos factores, ¿no? Obviamente el factor biológico es el factor en el que tratamos de incidir con los medicamentos, en todos los factores biológicos, bioquímicos y estructurales, pero hay otros factores psicosociales que no dependen de nosotras, y que desafortunadamente también impactan en la respuesta a los tratamientos, como les acaba de comentar. Alguien que no tiene cómo comprar las medicinas, pues
aunque tenga un diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿No? Obviamente en los contextos sociales de violencia desafortunada o incluso de desastres naturales como el que acaba de ocurrir desafortunadamente con las personas de Acapulco, pues obviamente seguramente esa experiencia no pudiera estar generando uno o varios trastornos de estrés postraumático o trastornos depresivos por todas las pérdidas que están teniendo las personas en estas circunstancias, no solamente de familia, de trabajo, en fin, ¿no? Entonces hay factores biológicos que son predisponentes, es decir, que si yo tengo en mi familia familiares con depresión, ansiedad, intentos de suicidio, alcoholismo o drogadicción, yo tengo más riesgo de ser alcohólica o de tener depresión o ansiedad. Por eso, si en mi familia hay alcoholismo, es mejor que yo no consuma alcohol porque lo más seguro es que tenga genes por ahí de que eso me va a gustar. Pero algo pasó, el precipitante, que estoy acudiendo por primera vez, pero pues todos estos factores decíamos que están alrededor de un padecimiento pueden mantener el padecimiento. Y muchas veces incluso el mantener ese padecimiento puede hacer una adaptación familiar a la psicopatología. Les voy a poner un ejemplo. Tuve una vez una paciente que ya había recibido violencia sexual por una persona que era un familiar, ¿no? Fue por ella a la escuela, la agredió sexualmente, ella era chiquita, tenía como alrededor de 5 o 6 años, y a partir de entonces ella ya no quiso ir a la escuela, ¿no? Porque cada vez que iba a la escuela recordaba que algo ¿no? Pues venían los síntomas de que le iba a volver a pasar, su cuerpo reaccionaba de manera muy exagerada, obviamente ante la experiencia traumática, y lo que empezó a hacer la familia y además la escuela es que la dejaron de llevar a la escuela, ¿no? Pues es que quién sabe por qué a mi hija no le gusta ir a la escuela, ya no la vamos a llevar. Y la escuela además lo aceptó porque le mandaban la tarea y toda la primaria se la pasó en su casa en vez de ir a la escuela por una experiencia traumática que nadie preguntó ni nadie revisó y nadie dijo, ¿me explico? Entonces a veces el entorno mantiene el problema, ¿no? Porque si algo le pasa a mi hija, eso es algo importante que ustedes también tengan que investigar, ¿no? Porque nosotros también investigamos en la atención a la salud mental, especial de niñas, niños y adolescentes. No es normal que la niña o el niño iba bien en la escuela y de repente ya no quiera ir. Algo pasó. Hay que investigar qué pasó. No adaptarnos a la psicopatología, ¿no? De la personita, como pasó en este contexto, que obviamente perdió mucho más. El proceso de socialización es indispensable en el desarrollo de nuestra mente. No es por nada que después de la pandemia se incrementaron de manera exponencial los trastornos mentales. Comunicarnos, vernos, socializar con personas forma parte de nuestro desarrollo en la salud mental. Encerrarnos y estar solo a través de estas ex- excelentes estrategias de comunicación, pero que nos quitan el vínculo directo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo para nuestra mente humana y nuestro cuerpo. Y es necesario tener estas interacciones. Entonces, esta chiquita perdió eso por una experiencia traumática que a nadie se le ocurrió preguntar. Y además, no es lo mismo el ciclo vital de la persona en la que en la que nos encontramos. No es lo mismo una persona adulta mayor, una persona embarazada, una persona de la población LGBT, un bebé que es recién nacido y que a lo mejor ya tiene algún problema de retraso en el desarrollo, un trastorno del neurodesarrollo que vamos empezando a notar a su temprana edad que va desarrollando síntomas de un trastorno del espectro autista, en fin. Según la etapa del ciclo vital, pues también puede ser más intenso o más leve un determinado padecimiento. Dijimos que un factor de vulnerabilidad fue la pandemia y siempre, no fue la primera pandemia en el mundo, hemos tenido varias, hay varios, este libro que les recomiendo revisar, que es de justo de la salud mental en las pandemias, nos describe que antes, durante y después de las pandemias hay mucho más prevalencia de trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias y además exacerbación de comorbilidades que ya teníamos antes, ¿no? Yo estaba estable de la depresión, pero ahora me enfermé más después de la pandemia o de la ansiedad, en fin. Entonces, todas estas situaciones son las que tenemos que considerar cuando vamos a dar una evaluación y los pacientes tienen el derecho a saber, a tener esta información básica de cuál es su diagnóstico, cuál es su problema, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que les vamos a dar? ¿Por qué le vamos a dar ese tratamiento?
¿Cuáles son las consecuencias de esos tratamientos, sus riesgos y sus beneficios? ¿Y cuáles son las alternativas posibles que tiene de tratamiento, si es que existe, para este determinado padecimiento, incluyendo los riesgos y beneficios de que decidan no atender o no seguir nuestras recomendaciones en el tratamiento? Y el pronóstico, que siempre es el resultado de qué va a pasar si usted no se toma su medicina, qué pensamos, ¿no? ¿Qué nos dice la práctica clínica o las guías de práctica clínica que nos dicen en las personas que no reciben tratamiento? Pues es el pronóstico que nosotros ponemos, pero además yo siempre le agrego al pronóstico reservado a evolución, casi siempre ponemos eso, ¿no? Reservado a la evolución del paciente y su padecimiento y sus vulnerabilidades médicas, pero también del contexto psicosocial, porque todo este contexto psicosocial desafortunado de violencia, y sabemos que una de cada 3 familias en nuestro país recibe violencia, pues por supuesto que pueden estar impactando en la salud mental de las personas que atendemos. Un derecho al que tienen las personas también, y que es también una obligación profesional, es a la psicoeducación, ¿no? Y lo digo en particular en esta presentación porque si alguno de ustedes seguramente han tenido alguna idea, algún estigma hacia la salud mental, porque así como nos enseñaron el heterosexismo hasta los huesos, ¿no? Nos lo enseñaron a todos y los que ya no somos tan heterosexistas es porque nos hemos tratado de construir todo el tiempo, ¿no? Y hemos tratado de luchar contra el sexismo y la, el sistema patriarcal que nos rige en nuestros contextos, pues también hay mucho estigma hacia la mente, ¿no? Y yo quiero decirles que la mente forma parte, ¿no?, de las funciones de nuestro cerebro. Y como cualquier órgano, nuestro cerebro se puede enfermar. Y gracias a nuestra mente, pues nosotros tenemos la capacidad en este instante de estar poniendo atención, de recordar algunas cosas para poder hablar y traerlas en este momento a mi presentación. Mis pensamientos, mis percepciones y mi razonamiento, todo eso ocurre gracias a que mi mente está funcionando, espero bien, en esta sesión, ¿no? Y en la de todos ustedes. Pero la mente como está en el cerebro y como cualquier órgano se puede enfermar, ¿no? Y la teoría que nos explica por qué se enferma la mente, ¿no?, es la teoría del estrés. Y ustedes yo creo que tienen súper claro que el estrés produce, por ejemplo, problemas en el sueño, ¿no? O trastornos musculares, ¿no? Se nos tensa la espalda, el cuello. También favorece que tengamos algunas enfermedades endocrinas, ¿no? Que tengamos hipertensión. Incluso si tenemos cierta vulnerabilidad biológica para el desarrollo de algún cáncer, si estoy más estresada, pues es más probable que se me dé, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con la salud mental. Ese impacto va a estar en el cerebro. El impacto del estrés. Y obviamente, pues hay vulnerabilidad biológica. No todas las personas nos exponemos al mismo tipo de estrés y ahí no todo el tipo de estrés es problemático, ¿no? Hay estresores que son adaptativos, por ejemplo, cuando uno va empezando a manejar, ¿no? Y tienes mucho miedo al manejar y medio chocas al principio, pero ya después aprendes de la experiencia y después ya manejas hasta siendo un poco imprudente porque ya te sientes muy confiado, ¿no? Que alguien que está viviendo una situación en una zona de guerra, por ejemplo, con lo que está pasando, ¿no? Desafortunadamente en esta guerra mundial de Israel y Palestina, en fin, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esos son estresores muy graves que amenazan la vida y que, por supuesto, están generando un impacto muy negativo, tanto en la salud física como mental. Y lo que hacemos, el personal de salud mental en la psicoeducación, que requiere tiempo también, ¿no? Y consultas subsecuentes después del diagnóstico, ¿no? Pues explicarles un poquito a las personas que nuestra mente funciona con neurotransmisores y funciona con impulsos eléctricos. Y así como la célula es la unidad anatomofuncional de todos los órganos y las células del cerebro son las neuronas. Y las neuronas son muy lindas y se conectan entre sí gracias a estas sustancias que se llaman neurotransmisores y que nos permiten que el impulso ¿no?, de una célula de una determinada región, por ejemplo, una célula de dopamina, pueda mandarle la información a otra célula de dopamina para que tengamos una determinada acción. Y, por ejemplo, podamos prestar atención en esta presentación.
Y todos los medicamentos que nosotros damos, pues actúan a nivel de neurotransmisores de diversas áreas, dopaminérgicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos, GABAérgicos, en fin, dependiendo del diagnóstico, ¿no?, que hagamos, pues son el tipo de medicamentos que vamos a dar. Siempre tenemos que preguntar cuáles son sus antecedentes. El uso o el abuso de sustancias, pues por supuesto que daña todos estos sistemas de neurotransmisión que nosotros estamos tratando de regular para que la persona recupere su salud mental. Pues siempre buscamos que, ¿no?, y es más difícil, eso también es muy importante en la psicoeducación. Hay mucho estigma también para las personas que consumen sustancias. El año pasado, en el 2022, fue aquí el Congreso Mundial de la Asociación de Patología Dual. La Asociación Mundial de Patología Dual se encarga, ¿no?, es una asociación médica, psiquiátrica, que busca eh, vincular o entender que todas las personas que tienen adicciones tienen además un trastorno mental no atendido y que por más que, en la mayoría de los casos, por más que demos tratamiento a la adicción, si no damos un tratamiento médico para el problema de base que favoreció la adicción, pues entonces lo más probable es que la persona tenga muchas dificultades para dejar esa adicción. Entonces, de hecho, se sabe, ¿no?, ahorita en de los padecimientos más frecuentes en nuestra población es la fobia social, ¿no? Y se piensa que en nuestro país la fobia social es cuando me da mucho miedo hablar en público, pero no solo en público, sino en cualquier contexto, y decir las cosas y hablar con mi familia y con los amigos, y ya más bien dejo que todo el mundo decida por mí por mucha pena, mucha vergüenza. Y las drogas, ¿no?, como el alcohol y el tabaco, y después el resto, ¿no?, pues se vuelven una manera de calmar esa ansiedad o esa fobia social. Se piensa que si atendiéramos desde la infancia la fobia social con terapias psicológicas o tratamientos farmacológicos, evitaríamos que muchas personas desarrollaran el uso o abuso de sustancias. Pero pues obviamente como esto no, de que tengamos la información científica que se traslade en un hecho a la población, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Y que se nos permita también por el estigma hacia la salud mental, que van a hacer los psiquiatras en las escuelas de mis hijas, de mis hijos, de mis hijes, ¿no? Todo ese estigma va a ser o impide muchas veces que la psiquiatría comunitaria llegue a las personas que debería llegar. Perdón, un segundo. Y siempre también tendríamos que preguntar cuáles son sus padecimientos, porque dependiendo del padecimiento, generalmente nuestros pacientes no solo tienen depresión, sino también tienen obesidad, diabetes, hipertensión, algún otro problema de salud. Pueden también estar embarazadas, pueden embarazarse, pueden querer embarazarse con el tratamiento farmacológico. Hay las personas embarazadas, obviamente en el seguimiento médico adecuado, pueden recibir su tratamiento farmacológico durante el embarazo y en el posparto. Obviamente, cada persona tiene que hacerse de manera individualizada y hacerse un diagnóstico correcto, pero también esos mitos, hay gente que deja el tratamiento porque piensa que no lo debe tomar embarazada. Y sí, algunos medicamentos están prohibidos durante el embarazo, pero no todos. Y para eso es importante que reciban la atención, ¿no?, de seguimiento subsecuente, y que siempre pues hagamos los estudios complementarios, resonancias magnéticas de laboratorio, en fin, si es que son necesarias. Algunos de los ejemplos en los que las personas pueden recibir prácticas negligentes relacionadas con la prescripción psiquiátrica, pues puede estar relacionada con los medicamentos que estamos dando, ¿no? Ya sea que se dé una dosis superior a la que está recomendada por las guías clínicas, o porque demos una dosis menor, porque sepamos que para ciertos pacientes tengamos que ajustar la dosis y no estemos dando la dosis adecuada. Justo, pues a veces por muchos casos, entre otras porque a veces los pacientes no las toleran. Incluso ahora hay una prueba, que es una prueba de farmacogenética, que desafortunadamente solo está usándose todavía en la investigación o por medios privados, ¿no?, que cuesta alrededor de 11, 12 mil pesos en el medio privado, que se puede hacer para que las personas puedan identificar si
cuáles son los genes en esa prueba se arrojan los genes con los que, del metabolismo hepático, por ejemplo, de enzimas hepáticas, que metabolizan los medicamentos y entonces nos puede decir, pues este paciente es un metabolizador rápido, es decir, le voy a dar una dosis chiquita y la va a eliminar muy rápido, es metabolizador lento, le voy a dar una dosis alta, perdón, le voy a dar la dosis normal, pero va a ser como si le diera una dosis muy, muy alta, porque su metabolismo hepático es más lento para esta sustancia, ¿no? No me parece que hay, la prueba incluye como la información de 300 farmacogenes, y no solo del área de psiquiatría, sino de psiquiatría, de oncología, de neurología, de gastroenterología, ¿no? Pues hay personas que responden muy bien a un medicamento y hay personas que no. Y pues ahora alguna evidencia científica nos puede decir, pues, ¿por qué no? ¿No? Aunque la indicación en las guías de práctica clínica sea para un determinado fármaco, a lo mejor a alguna paciente le cae súper bien y a alguien no, y eso pues tiene que ver con su situación de vulnerabilidad biológica individual, y a veces ahora ya podemos acceder a algunas de estas herramientas, ¿no? Pero bueno, pues a veces también con la edad, pues nuestros pacientes no solo toman un medicamento, sino están tomando 2 o 3 medicamentos y siempre es importante advertirles sobre los efectos de la medicación y las interacciones que pudiera haber, ¿no? ¿Qué son las interacciones? Cuando, por ejemplo, 2 medicamentos se metabolizan en una misma enzima y entonces compiten por el receptor o afectan pueden hacer que aumenten los efectos adversos o la eficacia de un determinado medicamento que estamos prescribiendo, ¿no? Entonces, siempre en los medicamentos psiquiátricos, pues hay que estar notando con mucha precaución las posibles interacciones y sus efectos adversos. Y las interacciones no necesariamente son con otros medicamentos, también pueden ser con el jugo de toronja. El jugo de toronja casi siempre interactúa con muchos fármacos, ¿no? Obviamente el cannabis, el CBD, la hierba de San Juan, muchos de los medicamentos que nos venden en las tienditas y que la gente toma para el estrés, pues muchos de esos medicamentos no probablemente podrían interactuar en algún momento con nuestros fármacos, con los que estamos prescribiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, si alguien quiere hacer una demanda para un personal de salud, pues que toda esta información tendría que haberla dado el personal de salud, pero además eh, pues tiene que demostrarse en el expediente clínico, el personal de salud tiene que demostrar en el expediente clínico que todo lo que hizo estaba basado en estándares de atención, que son las normas oficiales mexicanas, las guías de práctica clínica, y la persona tendría que demostrar de alguna forma que resultó dañada por una posible negligencia médica, ¿no? En el proceso. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, ¿sí? Perdón, doctora, tenemos una pregunta en el chat. ¿Sí? Araceli Aguilera Camargo, maestra, una pregunta. Siempre la víctima es la última que se entera que es víctima. Todos lo ven, menos ella. ¿Hay alguna manera de que nosotros mismos nos demos cuenta si somos víctimas o no existe algo que nos autodiagnostiquemos? Mm, mire, siempre es mejor no autodiagnosticarse, incluso aunque nosotros seamos médicas o médicos, porque no somos objetivos, porque somos nosotras o nosotros mismos. Incluso yo les comparto que yo voy a mi psiquiatra y a mi psicólogo para cuidar mi propia salud mental, aunque yo sea psiquiatra, ¿no? Y trato de no ver nada de lo que tenga que ver con mi prescripción, bueno, porque además ya lo sé y solo voy a generarme más ansiedad. Pero muchas de las cosas que estamos hablando, se ha perdido mucha de la relación, de la confianza en la relación médico-paciente. Y también los medios de comunicación pues pueden de repente transgiversar las cosas. Levante la mano de aquí alguien que nunca en la vida haya tomado una aspirina. Bueno, si es alérgico seguramente no, pero de aquí alguien no ha tomado una aspirina. O alguien no la ha tomado a lo mejor, que se pueden levantar la mano los que no la hayan tomado. O un paracetamol. Casi todos lo hemos tomado y sin prescripción médica.
Y si ustedes entran a ver lo que hace un paracetamol puede ser más tóxico que el metilfenidato, que se utiliza para el trastorno por déficit de atención. Pero todos los medicamentos que damos los psiquiatras generalmente tienden a, ¿no? Eso sí, como si esos sí son drogas, hay estigma hacia ellos. Y muchas veces no vemos, ¿no?, que el paracetamol puede producir un daño hepático irreversible, ¿no? O la aspirina puede producir un síndrome de Steven-Johnson, que es una reacción alérgica terrible en donde la persona casi muere por la alergia, ¿no? Que afortunadamente es poco frecuente, igual que muchos de los efectos adversos de los medicamentos que prescribimos. Afortunadamente, para que salgan al mercado, su eficacia tiene que ser mayor que los efectos adversos, y los efectos adversos generalmente son entre menos del 10, menos del 5%, y dependiendo de algunas personas. Hay algunos efectos adversos que son en menos del 1%, pasan dependiendo del medicamento y dependiendo del efecto adverso específico. Entonces, yo no diría, nadie se tiene que diagnosticar, hay que ir con un personal médico que la diagnostique, pero ustedes tienen derecho a hacer todas estas preguntas. Y también nosotros como personal de salud tenemos el derecho y la obligación de investigar, ¿no? Pues si lo que yo estoy prescribiendo le puede interaccionar, ¿no?, con otro medicamento que usted está recibiendo. Pero también a veces pasa que yo le prescribí a usted, ¿no? Usted viene conmigo y está tomando estas medicinas. Por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo de esta paciente que yo le estoy prescribiendo risperidona y aripiprazol. Pero ella por su cuenta está tomando CBD, ginkgo biloba, acetato de potasio, ácidos grasos, biotina, gluconato, magnesio, tal. Y eso además se lo dijo quién sabe quién, que le iba a funcionar re bien. Y de esto hay poca información médica de qué impacto puede estar teniendo también en los tratamientos, porque nosotros en las plataformas médicas investigamos lo que hacemos. Y sí, por ejemplo, estos son dos medicamentos que en este caso, por ejemplo, esta paciente que tiene el diagnóstico de trastorno bipolar, yo le doy 2 medicamentos antipsicóticos. Lo ideal siempre es usar uno, pero con la dosis de risperidona, por ejemplo, su dosis no es suficiente para que esté estable, y si le subo la dosis le da mucho sueño. Y yo tengo que entender ese efecto adverso de la persona, y entonces mejor hago una pequeñita combinación con el aripiprazol que genera menos sueño. Solito el aripiprazol no le funciona porque lo intentamos cambiar y no, tuvo una crisis muy fuerte, pero en la combinación le quedó bien. Y nos dice aquí la interacción, ¿no?, que puede haber y que yo tengo la obligación de monitorizar la terapia. Pero hay veces que ¿no?, si la plataforma me dice evite la combinación o hay que considerar la modificación, es porque algunos de los fármacos que la persona está tomando o que yo quiero prescribir pudieran interaccionar con otros. Entonces, con el personal médico que vayan, él les tiene que decir, ¿no?, si está interaccionando lo que usted les está dando con lo que ustedes están tomando o que les quiere prescribir. Porque muchas veces todo el mundo nos echamos la pelotita. Eso pregúntale a su doctor, al cardiólogo. Eso lo pregúnteselo al psiquiatra. Eso pregúnteselo. Pero bueno, sí, en general todos tenemos la profesión médica para ser especialistas. Y claro, pues también son cosas de accesos desde el personal de salud. Estas plataformas pues tienen costos y no cualquier costo, ¿no? Ingresar a estas plataformas, por ejemplo, no es tan sencillo. Y pues a veces en las instituciones de salud podemos acceder a algunos, pero no todas las instituciones de salud las tienen. En fin, entonces, estas plataformas nos ayudan a meter un poquito de la información de los fármacos y decidir qué paciente está teniendo riesgos con ciertas combinaciones y qué paciente no. Obviamente, pues aquí usamos la Clasificación Internacional de Enfermedades, que acaba de salir su versión número 11 desde el 2019 y se sigue en proceso de implementación en estos años, más o menos son 5 años en el país para que se implemente, pero también usamos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5 TR, y está en su texto revisado, que son los manuales en los que nos basamos para hacer un diagnóstico, tanto en las clasificaciones internacionales de enfermedades como en estos manuales. ¿Y por qué es importante tener un diagnóstico? Porque si la persona no tiene un diagnóstico, no tiene derecho a acceder a la salud. No aparece entre la lista de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud considera problemas para atender.
Y la depresión, la ansiedad es un problema para atender. La tristeza es normal, la tristeza persistente no es normal, ¿no? Y quiero enseñarles en esta imagencita muy breve, ¿no? Que a veces este sería como el estado de ánimo normal y las personas que tienen depresión persistente tenían un estado de ánimo bajo que dura hasta 2 años, ¿no? Con apatía, no funcionan, pero mal funcionan, ¿no? En sus contextos. Y las personas que tienen depresiones mayores, generalmente ahí sí dejan de funcionar en un episodio depresivo mayor. No puedo concentrarme, no puedo ir al trabajo, me siento sin falta de energía, con mucha culpa y algunas veces hasta puede haber síntomas psicóticos relacionados con la depresión. Y en niñas, niños, adolescentes, los chavitos también se pueden deprimir. Y también es un derecho a la atención. Ajá. Dice, yo no tengo mucha fe en la COFEPRIS, siempre he creído que autorizan el medicamento que paga para esa autorización. Ah, gracias, Araceli. Pues sí, digo, así como no tenemos mucha confianza en muchos aspectos de las instituciones que nos rigen, ¿no? Y lo mismo le puedo decir yo de las instituciones de justicia. Yo he tenido muchas víctimas que no han accedido a la justicia, pero pues esas son las instancias a las que tenemos que apegarnos por ley, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que para que lleguen a la COFEPRIS tienen que haber pasado por la FDA. No se pueden aprobar medicamentos que no estén aprobados antes por organismos internacionales. O sea, no se puede probar un fármaco que no se haya aprobado antes en otros organismos internacionales. Primero tienen que pasar. Desafortunadamente, y una realidad que nosotros observamos directamente en la atención es que a veces pues damos el medicamento genérico y el original y la respuesta es totalmente distinta. Y los dos están aprobados para lo mismo, ¿no? Pues uno dice sertralina y otro Altrulin o la marca que ustedes quieran, y uno funciona mejor que el otro, aunque deberían de ser lo mismo. Entonces, sí, esos procesos de calidad también uno piensa, ¿por qué un medicamento cuesta 50 pesos y otro cuesta 2,000 pesos? ¿No? ¿Cuál es la razón, ¿no? Todos estos aspectos, como dice usted, pues sí, nos hacen desconfiar, pero bueno, pues los medicamentos que prescribimos tienen la intención de que la persona, por ejemplo, que tiene depresión, se le quite la depresión, no se le quite la tristeza, por eso les decimos a los pacientes. La tristeza es una emoción normal, la depresión no es una emoción normal, es una tristeza persistente que afecta mi funcionalidad en todas las áreas, ¿no? Social, familiar, laboral, y que impacta de manera negativa mi calidad de vida. Y quiero compartirlas también aquí porque acabamos de ver que nuestras obligaciones profesionales es prescribir el medicamento correcto en la dosis adecuada. Y muchas veces, por ejemplo, de un medicamento que acabo de mencionar, que es la sertralina, ¿no? La dosis va de 50 hasta 200 miligramos, es decir, hay personas que atendemos con depresión o con trastornos de ansiedad o con trastorno de estrés postraumático, que es un medicamento de los que se utilizan de primera elección para estos padecimientos, que están muy bien con 50 miligramos, pero hay personas que hasta 200 miligramos están bien. Y no es que estén tomando muchos medicamentos, es la dosis habitual por día, dependiendo de la respuesta al tratamiento. No iniciamos con 200, generalmente iniciamos con 50. Pero si vemos que no hay respuesta, hay que subirlo y subirlo hasta que veamos si llegamos a 200 y no hay respuesta, hay que pensar en otro fármaco, ¿no? Y en otro, en fin, ¿no? Usar todas las opciones que tenemos. Y esto pues varía de persona a persona, dijimos, desde la vulnerabilidad biológica, desde sus farmacogenes, en fin. Pero por favor, ¿no? Yo les aseguro que a nadie, a un niño que tuviera asma, no le dirían, no te tomes el salbutamol si tiene un broncoespasmo. O a alguien diabético, no le dirían, no le dirían que échale ganas y se te va a quitar, ¿no? Se te va a bajar la glucosa. Aunque toda la vida le han puesto insulina porque es diabético tipo 1 y desde chiquito se le sube, no le dicen, échale ganas y se te quita. A nuestros pacientes sí. O les dicen, están tomando muchísimo medicamento. No, ya no se lo tome, le va a hacer daño, le va a hacer adicto. Al contrario, ya dijimos que previene las adicciones, el atender un trastorno mental.
y que a lo mejor incluso personas que tienen adicciones puedan salir de la adicción si atienden el trastorno mental que está detrás. Pero toda esa información que se da en los contextos, pues muchas veces en vez de ayudarnos nos perjudica. Y vamos ahorita con el tiempo. No sé si ya llevamos una hora. ¿Quiere que sean ahorita los 10 minutos de descanso? Sí, se prefiere que sean en este momento. Perfecto. Vamos a Gracias. hacer una pausa cognitiva. Son 6:01. Regresamos 6:11, por favor. Muchas Perfecto. gracias, maestra, por esta primera parte de la clase. Gracias.
Estamos de vuelta. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Adelante, maestro. Gracias. Entonces, les decía que es muy importante hacer un diagnóstico correcto. Muchos de los medicamentos que damos sí tienen beneficios, pero eso los damos y tienen más beneficios que riesgos, pero están indicados para un determinado padecimiento. Pero prescribir un antidepresivo implica riesgos incluso hasta de suicidio. Casi todos los fármacos, los medicamentos antidepresivos, entre sus recomendaciones, vienen ahí vigilar el riesgo de suicidio, ¿no? Entonces es algo que siempre tenemos que evaluar el personal de salud mental cuando estamos atendiendo a alguien. Obviamente, no todas las personas tienen el mismo riesgo. ¿Y por qué se puede incrementar? Porque generalmente los medicamentos antidepresivos mejoran el impulso vital, es decir, la energía y la motivación. Y también mejoran el estado anímico, que es la percepción continua de cómo me siento yo, ¿no? Enojado, triste, alegre, ¿no? En la eutimia tenemos un cierto grado de esperado de cambio de nuestras emociones, pero buscamos que la tristeza regrese a un estado habitual. Pero para que esa tristeza regrese al estado habitual, por ejemplo, con el antidepresivo, que regrese a este estado que estamos viendo aquí de la eutimia, cuando estamos viendo un paciente con depresión mayor y que la tristeza es tan profunda que a lo mejor tiene riesgo de suicidio, pues entonces puede ser que mejore antes su energía que el estado de ánimo. Y si mejora antes la energía que el estado de ánimo, pues y no tiene un ambiente familiar de protección o a lo mejor no tiene un espacio de resguardo, vive solo, pues tiene más riesgo a lo mejor de llevar a cabo el suicidio si forma parte de los pensamientos que ya tenía ese paciente dentro de sus síntomas depresivos. Entonces es algo que siempre tenemos que evaluar, ¿no? Muchas veces también personal médico que no es psiquiatra o personal hasta de psicología, desafortunadamente me ha tocado también escuchar, no, obviamente no todas las psicólogas, ¿no? Pero sí he escuchado o tenido pacientes que les han dicho, pues tómate a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces todos los medicamentos tienen sus propios riesgos y obviamente quien los prescribe asume esa responsabilidad o ese riesgo, ¿no? Al prescribirlos y obviamente pues el paciente al emitir una prescripción uno da una cita subsecuente y el paciente tiene la obligación de regresar para que esa continuidad en la atención permanezca y entonces el personal médico se siga siendo responsable de esa atención, ¿no? Pero bueno, vemos que, por ejemplo, a una persona que tiene depresión, no es lo mismo una persona que tiene depresión que una persona que tiene depresión bipolar. La depresión bipolar es las personas que tienen depresión y luego tienen episodios de elevación del ánimo. Se sienten muy irritables, con mucha energía, muy inteligentes, muy capaces, tienen conductas de riesgo, incluso hipersexuales a lo mejor, porque se sientan más guapos, más sexys, más inteligentes, más seductores, pero son síntomas de elevación del ánimo, es decir, en vez de estar en óptima se sintieron demasiado alegres, pero también el exceso de alegría es un problema porque nos pone en situaciones de riesgo e incluso a veces puede poner a las personas hasta con síntomas psicóticos, ¿no? Una persona maníaca podría pensarse que, ¿no? Podría pensar que es Dios y podría aventarse de la ventana pensando que puede volar. Entonces, a veces algunos síntomas requieren hospitalización. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero obviamente, pues hay que investigar si la depresión que yo estoy atendiendo es una depresión bipolar o es una depresión unipolar, porque el tratamiento de las depresiones bipolares no es con antidepresivos exclusivamente, sino con estabilizadores del estado de ánimo, ¿no? Como los que vienen aquí, el litio, valproato, aripiprazol, en fin, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener un diagnóstico correcto. ¿Qué tan común es esta depresión bipolar? Entre el 1 y 2% de la población es mucho menos frecuente que la depresión unipolar.
pero la depresión bipolar tiene un pronóstico, puede tener un pronóstico más grave. Si es que no sea un tratamiento adecuado. Porque después de un episodio de elevación, muchas veces las caídas son más fuertes y también tienen más riesgo de suicidio. Entonces, precisamente, pues hay que evaluar qué tipo de depresión tiene la persona y preguntar siempre, cuando atendemos a alguien por primer episodio depresivo, si ha tenido episodios de elevación del ánimo. Y si a lo mejor iniciamos el tratamiento y empieza a tener episodios de elevación, pues para eso hay que estarlos vigilando para ver que no vaya a ser que sea la primera vez que debute con un episodio de elevación del ánimo. Y pues no sabíamos porque no le había pasado antes, pero le acaba de pasar, entonces hay que cambiar el tratamiento. Pero si ya sabíamos, porque lo podamos explorar en la historia clínica con las familias, ¿no? Preguntarles a las familias sobre los síntomas. E incluso cuando tenemos dudas, les pedimos a los pacientes que lleven un registro diario del estado de ánimo. E incluso ahora hay aplicaciones que nos ayudan como para llevar estos registros diarios del estado de ánimo. También podemos usar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Hay una aplicación que se llama eMoods que podemos recomendarle al paciente que descargue y ahí vaya registrando diariamente cómo va su estado anímico. Cuando tenemos dudas diagnósticas, casi siempre es importante que la descripción se haga desde el inicio del tratamiento para que vayamos viendo cómo va evolucionando la persona con el tratamiento. Alguien preguntó que qué tan frecuente es que se dé en personas con eventos vasculares previos, en eventos cerebrovasculares previos. Mire, pues más bien generalmente cuando las personas, los diagnósticos del trastorno del estado de ánimo generalmente inician en una edad joven, entre los 15 y 25 años aproximadamente, en el caso de los hombres, o entre los 25 y 35 en mujeres. Pero si se presentan en una edad más avanzada, generalmente son considerados trastornos afectivos derivados de una condición médica, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay gente que después de un traumatismo craneoencefálico, un evento vascular cerebral, empieza a tener alteraciones en el estado de ánimo justo porque ¿no? las áreas cerebrales a lo mejor irrigadas o que recibían oxigenación y que se encargan del control de nuestro estado anímico, tuvieron alguna muerte neuronal por el evento vascular cerebral y entonces no fue un trastorno del ánimo per se, sino fue una secuela del evento vascular y pues así se pone, ¿no? Un trastorno del estado de ánimo posterior a causa médica o posterior a un traumatismo craneoencefálico, etcétera. Y puede tener características bipolares o unipolares dependiendo de las áreas dañadas, ¿no? O no puede no ser bipolar, sino tener síntomas psicóticos, ¿no? Donde la persona se salga de la realidad o pierda algo. Desafortunadamente, en personas que sufren traumatismos o eventos vasculares cerebrales pueden presentar algo que nosotros llamamos síndromes orbitofrontales, ¿no? Donde la persona a lo mejor se vuelve desinhibida, ya empieza a hacer, ¿no? Cambia su personalidad, de repente, tiene conductas agresivas, ¿no? O hipersexuales, ¿no? Puede ser que su comportamiento cambie de manera muy drástica posterior a alguno de estos eventos. Antes que ocurra algo grave, a ver, ¿qué tan frecuente se aplica el examen de psiquiatría en juicios familiares de acuerdo a su experiencia? Yo siempre, mire, la verdad es que todas nuestras pacientes o generalmente nos piden un informe médico y no necesariamente en esos informes médicos los utilizan para procesos legales, ¿no? Aunque nosotros le pongamos que no es para fines legales, sino médicos, pues muchas de esas personas los utilizan con fines legales. ¿Qué tan frecuente es que lo pidan? Generalmente, desde mi experiencia, las personas que están viendo alguna situación de custodia del menor y que a veces son acusadas porque no van a poder tener capacidad de cuidarlos porque tienen algún trastorno mental grave, pues siempre, o sea, no les quita el derecho de cuidar a sus hijos, por ejemplo, a las mujeres, el tener un trastorno mental grave. Más bien hay que estabilizarlas el trastorno mental grave para que esta capacidad, si es que la tienen, se mantenga o se recupere si es que se perdió por un determinado padecimiento, ¿no? Entonces, creo que, no sé si respondí las preguntas. Entonces, es menos frecuente la depresión unipolar que la bipolar.
Bueno, entonces, Víctor Hugo, sí, adelante. Levantó la mano. ¿Quiere hablar, Víctor? Ay, no le escucho, no sé si levantaron la mano, Víctor Hugo. O no sé si solo lo escribió en el chat. Yo no tengo. ¿Qué tan común, qué tan común es pacientes con accidentes? Creo que fue la misma pregunta. ¿En dónde puedo canalizar a una persona? Ujú. Bueno, de personas a la atención médica psiquiátrica, bueno, está el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, aquí en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ¿no? Y bueno, la atención psiquiátrica privada, existen pues varias personas o instituciones. Al final les voy a compartir un poquito de la institución en la que yo represento, que viene el loguito en esta presentación, con todo gusto, si a alguien le interesa, ¿no? Pero hay instituciones públicas a las cuales se puede referir a cualquier persona a la atención. Y también a veces, no todos los pacientes nos los quedamos en la atención psiquiátrica privada, en particular si vemos que hay más riesgos que beneficios tanto para las personas como para los pacientes, ¿no? Y para nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tan probable es que una mujer con esquizofrenia pueda ser la que ejerza la guardia y custodia? Pues depende del apego al tratamiento que tenga, ¿no? Y de la severidad de los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, pues existen distintos tipos de severidad, ¿no? Hay gente que a lo mejor usted la ve y no tiene, que tiene esquizofrenia y está tratada y atiende perfectamente a su hijo, aunque a lo mejor su funcionalidad laboral no sea la misma, si tiene mucha capacidad de cuidar a su hijo, pero casi siempre hay un familiar detrás, ¿no? Un familiar responsable apoyando a ese cuidado a la paciente que está tomando bien su tratamiento farmacológico. ¿Qué buscamos? Que las personas regresen a la realidad. La gente que tiene esquizofrenia se sale de la realidad. La enfermedad generalmente se relaciona con un exceso de dopamina y lo que hacen las medicinas es bloquear la acción de la dopamina para que la persona perciba el mundo como todos lo percibimos. Pero pues hay personas que les funciona un tratamiento y hay personas que no. Por eso mientras más pronto se haga un diagnóstico, mejor es el pronóstico. ¿Es hereditario o puede ser detonada por el consumo de drogas? Ujú. Tiene un componente hereditario, pero no todos los medicamentos, todos los padecimientos psiquiátricos, la principal forma de herencia es multifactorial, es decir, hay riesgo, pero no es un riesgo tan alto, no es como el 50%. Por ejemplo, los familiares de primer grado, en el caso de esquizofrenia, el 8%. Si yo tengo un familiar de primer grado, que es decir, hermano o padre o madre, y mi descendencia tiene un riesgo del 8% de que tengan el padecimiento, cuando para la población general es del 1%. Es decir, se aumenta el riesgo, pero no es un riesgo tan grande, ¿no? Entonces las personas afortunadamente pueden tener hijos a veces y no necesariamente tengan el problema de salud. Desafortunadamente en países nuestro país, que es un país de tercer mundo, pues no existen los apoyos sociales y laborales que se brindan en los países de primer mundo a los pacientes con trastornos mentales, donde hay trabajos protegidos, ¿no? Por ejemplo, donde se pueden trabajar 4 horas al día y también tienen espacios donde dejar a sus hijos y el nivel de estrés que viven no es tan intenso y aparte les apoyan con las medicinas y las terapias, en fin, cosa que desafortunadamente, a la que desafortunadamente muchas de nuestras personas no acceden. ¿Los trastornos mentales inhabilitan las habilidades parentales? No, pues, no todos, ¿no? No todos los trastornos mentales ni todo el tiempo. Casi todos los trastornos mentales bien atendidos, los síntomas van a ser transitorios y a lo mejor la enfermedad va a ser para siempre, pero puede ser que la persona esté muy estable tomando para siempre su medicina. Por ejemplo, alguien hipertenso puede ser que sea hipertenso y para toda la vida le tengamos que dar el medicamento de la presión arterial. Alguien con esquizofrenia toda la vida va a tener que tomar su medicamento,
pero viene bien controlado y en los seguimientos, nosotros pues podemos ver que la persona pueda pues hacer sus funciones de maternaje, ¿no? O de paternaje si le corresponde. Lo que busca la atención médica psiquiátrica es que las personas no pierdan sus derechos humanos, ¿no? Y que los puedan ejercer en todos los sentidos. Obviamente, pues muchas veces, por ejemplo, lo que termina pasando es que como los pacientes no tienen un buen diagnóstico, un acceso adecuado al tratamiento, un seguimiento adecuado, si la persona con esquizofrenia deja de tomar un tratamiento, pues su cerebro empieza a sufrir. Entonces, la dopamina en exceso es tóxica y empieza a matar a las neuronas que nosotros estamos tratando de proteger con los fármacos. Y entonces, no es lo mismo alguien diabético que llega a la atención cuando apenas lleva 2 meses de diabético a alguien que llega 5 años después o 10 años después, porque ya tiene secuelas renales, oftálmicas, vasculares, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la esquizofrenia. Si no se le hizo un diagnóstico y llega 10 años después, probablemente ahí sí ya va a perder, no va a tener una capacidad adecuada para cuidar a una persona por las secuelas graves que dejó el no haber recibido la atención adecuada en el tiempo oportuno. Víctor Creo que Hugo tenía levantada su mano. No sé si todavía gracias, quiera creo que eso se participar. refiere a los compañeros con el tema que va más enfocado a habilidades parentales que a señalar o discriminar por un tema de salud. Ujú. Sí, pues todas las habilidades parentales que mucha gente con o sin trastornos mentales no tenemos, ¿eh? Mucha gente quiere ser papá, pero no quiere ser buen papá. Es una cosa distinta, ¿verdad? Implica, como ustedes saben, como abogadas, abogados, mucha responsabilidad y mucha dedicación de tiempo para que desarrollen un apego seguro, un neurodesarrollo adecuado, cuidados, en fin. Pero lo que buscan los tratamientos es que las personas no pierdan esas habilidades parentales ni ninguna habilidad. Al contrario, ¿no? Si las perdieron, que sea una pérdida transitoria y que recuperen esas capacidades con los tratamientos. A veces los tratamientos tienen que ser de por vida, sí. La mayoría de los tratamientos a veces tienen que ser de por vida para muchos de los padecimientos en general, aquellos que tienen severidad moderada a grave. Los que tienen severidad leve, no, muchas veces los tratamientos son transitorios y a lo mejor solo se quitan con psicoterapia o con un tratamiento farmacológico de 1 año, 2 y se quite. Pero si una persona vuelve a tener otro episodio de depresión, otro episodio, pues ya es mejor para su vida mantener el antidepresivo de por vida que estar teniendo cada recaída, porque el cerebro sufre y además la familia y esa persona sufre con cada recaída. Víctor, Hola, doctora. sí, Buenas tardes. buenas tardes. Em, no puedo activar mi video, pero mire, las dudas que tenía, yo soy el que le preguntaba del trastorno de depresión bipolar. Le preguntaba que a dónde se puede canalizar a la persona, o a dónde puede acudir la persona si piensa que puede padecer el síntoma. Justo al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz o al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. O sea, yo he ido al Fray Bernardino y llego y toco y les digo, hola, buenas tardes, aquí está esta persona que presenta este síntoma. Tiene que sacar cita en preconsulta, sí, tiene que ir ahí todos los días de lunes a viernes, de 7 de la mañana casi a 2 de la tarde. Ahí usted puede entrar a la página del hospital y ahí vienen los requisitos. Pero todos los días hay citas de preconsulta, aproximadamente 10, 20 o 30 citas, dependiendo de la saturación de los servicios. ¿Y a qué Pero hora llegar? cualquier persona de la población general, no necesitan mandarla a ustedes necesariamente. Cualquier persona, si usted pensará, yo tengo a lo mejor un padecimiento, yo Sí. puedo ir y pedir una cita. ¿Y a qué hora aconseja llegar? Pues puede ir entre 7 y 3 de la tarde, o sea, no le van a dar la cita de inmediato, probablemente saque la cita y le van a dar una fecha de cita. Ok. O sea, pero no va a ir ese día, lo van a atender a menos de que sea una urgencia. Si es una urgencia, puede ir las 24 horas del día. ¿Cuáles son las urgencias? Las que describía yo hace rato. Las Sí, las 24 horas primeras del día. diapositivas, sí. Oiga, por cierto, otra pregunta, aprovechando, ¿va a dejar la diapositiva para la plataforma o debimos de haber estado tomando nota? Sí, yo puedo compartir la presentación sin problema.
Ok, excelente. Ah, y otra pregunta también, Y permítame. además la están grabando para que No, ustedes la puedan ver después. sí, Sí. sí, claro, la puedo ver otra vez. Oiga, pero a ver, usted refirió, no todos los trastornos mentales, y luego se me olvidó, se me cortó la idea, estaba pensando en otras cosas, perdón. Decía, no todos los trastornos mentales están vigentes todo el tiempo o algo así, ¿o cómo fue? Me hizo mucho sentido la frase. Sí, o sea, no, un padecimiento puede tener un episodio, ¿no? Un episodio, por ejemplo, para decir que una persona tiene un episodio depresivo tiene que tener por lo menos 15 días de síntomas para un episodio agudo, pero si es algo leve o moderado, pues puede ser que con psicoterapia, apoyo, ¿no? Ejercicios de meditación, atención plena, otras cosas que haga la persona, sus propias resiliencias, salga adelante. Pero si tiene un episodio depresivo grave y no es el primero, si no ha tenido a lo largo de la vida dos o tres, si ha tenido, tiene riesgo de muerte o de suicidio, ha tenido intentos, pues no es lo mismo la severidad del síntoma o del padecimiento de esta persona. Y cuando uno generalmente nos llegan las personas que ya tuvieron unos 10 episodios previos, ¿no? O 5 episodios previos que empezaron leves y moderados y por no recibir nunca tratamiento, cuando llegan con nosotros ya son muy graves. ¿Qué buscamos con todo esto? Disminuir las brechas entre el diagnóstico y el inicio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico y por supuesto el tratamiento. Y yo les pido a ustedes, como personal de atención a la ciudadanía desde el área legal, pues que favorezcan o que busquen que las personas reciban la atención si ustedes consideran, o cómo lo pueden considerar, pues simplemente no llega a sus citas, la veo triste, digamos, acordamos en algo y resultó que no se pudo, ¿no? O siempre está apática, o la veo desaliñada. Si ustedes tienen alguna sospecha, pues siempre mándenlo con la psicóloga, si el personal de psicología también nos lo refiere si lo consideran necesario. Y hay que preguntarle a las personas todos los prejuicios que tengan y también ayudarles a trabajar con ese prejuicio. Yo llegué a tener un paciente que se casó con alguien solo porque tenía el diagnóstico de esquizofrenia, pero no sentía ni atracción física, ni afectiva, ni intelectual hacia esa persona. Entonces, se casó con alguien que no le gustaba solo por eso, porque sentía que ya, pues, ¿quién le va a querer con este diagnóstico? Pero esta persona trabaja, tiene sus propios recursos, vive solo, pero el impacto en la salud, ¿no? En su percepción de sí mismo y del mundo por el diagnóstico puede ser mucho más que la propia enfermedad. Entonces, pues hay que trabajar también con eso, con ese estigma que la propia persona pudiera tener. Y la familia, para que pues no le den recomendaciones de que déjalo de tomar, ya te hiciste adicta, no te está haciendo bien, ¿no? Y nosotros como personas de salud tenemos la obligación de creerles de los efectos adversos y buscar encontrar las combinaciones necesarias para que les funcionen los medicamentos y que tengan la menor cantidad de efectos adversos, como este caso que les comentaba, de que toma 2 antipsicóticos, lo ideal es tomar uno, pero uno solito no le hace y el otro, bueno, esta combinación nos funciona para que ella pueda sentir menos sueño y más motivación y energía. Y es lo que buscamos. Entonces, si nosotros como personal médico, pues tenemos que hacer todo esto y dejarlo requisitado en el expediente clínico, porque puede ser nuestra bendición o nuestra perdición. Y si alguien nos demanda por alguna circunstancia, pues probablemente nos van a pedir a otro especialista, testigo experto, que revise ese expediente y que dé su información o que dé su punto de vista de lo que pasó para considerar si realmente la persona tuvo o no un acto de negligencia médica, ¿no? A veces también los pacientes o los familiares, yo he tenido pacientes tristemente donde les hemos hablado a los familiares y me dicen a mí que se mate, yo no voy a ir por él, yo no quiero, no me importa, ¿no? O sea, a veces las situaciones de violencia familiar hacen que estén muy solos y también los familiares a veces pueden quererse deslindar de responsabilidades que tengan en el cuidado de los pacientes, aunque también lo ideal sería, ¿no? O que pasara como en los países de primer mundo, que el gobierno o el Estado se hiciera cargo de esa responsabilidad de atender a las personas con trastornos mentales y no las familias que se sobrecargan por la falta de conocimientos, por la falta de acceso a la atención oportuna y por el estigma. Y hay situaciones de riesgo especial que tenemos que considerar en la atención
clínica psiquiátrica, que bueno, y con eso vamos a empezar a terminar un poquito la presentación, ¿no? En esta fase. La discinesia tardía es un síntoma un síntoma extrapiramidal, quiere decir un efecto adverso motor que le puede generar a algunas personas el uso de los antipsicóticos, principalmente los antipsicóticos viejitos que se usaban hace 20 años y que algunas veces todavía usamos, como el haloperidol. No para todos los pacientes, entre el 10 y 20% de los pacientes pueden presentarlos, pero hasta el 50% de los pacientes que tomaron estos antipsicóticos viejitos, que antes eran los únicos que había, pueden presentar con el tiempo este efecto adverso, ¿no? Y es más frecuente si pues, se les prescribe cuando ya son adultos mayores. Entonces, pues nos pueden acusar de negligencia al personal médico psiquiátrico si no estamos monitorizando al paciente. Entonces, usted, que no esté presentando estos efectos adversos, ¿no? Pero sí, nosotros lo explicamos en el consentimiento informado y también tuvimos citas médicas y el paciente ya no acudió y le pasa ese efecto adverso, pero nunca regresó a sus consultas, pues también eso le deja una responsabilidad al paciente o a la familia. El suicidio es otra complicación, ¿no? Ya sabemos que el suicidio es un acto violento, es el acto más violento que uno puede cometer hacia sí mismo, ¿no? Como otros actos violentos. Y hay muchos mitos relacionados con el suicidio que hacen que las personas no hablemos al respecto ni preguntemos, ¿no? Algún mito, por ejemplo, que en la Secretaría de Salud ha sacado este flyer como con la intención de que las personas identifiquen un mito de la realidad. Por ejemplo, la persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. Eso es un mito, ¿no? Muchas personas avisan sobre sus intenciones, aunque no sea de manera verbal, ¿no? Y entonces, si alguien lo dice, nunca lo debemos tomar a la ligera. Si alguien está diciendo hasta de broma que se quiere suicidar o alguien tiene muchos accidentes, entonces puede ser que esté teniendo actos suicidas. Me está pidiendo Víctor que regrese a la diapositiva de el acto ilícito. No me acuerdo cuál era. Pero si no, de todas maneras, Víctor, como por las cuestiones de tiempo, yo le voy a pedir que, si quiere, después van a tener la presentación, y usted lo pueda buscar un poquito. Pero bueno, les decía yo que hay que preguntar siempre si hay riesgo, ¿no? Y si alguien lo está hablando, no lo tomen a la ligera, esa persona tiene que tener una valoración psiquiátrica lo más pronto posible, ¿no? Porque no podemos decir si alguien se va a suicidar o no, pero sí podemos decir que una persona tiene más riesgo o menos riesgo de suicidio en una evaluación médica psiquiátrica, ¿no? Y recordemos que las personas que tienen un trastorno mental son personas que tienen una alta sensibilidad emocional, ¿no? Las emociones, en vez de estar en la eutimia, como lo vimos en esa gráfica, están muy intensas hacia arriba o hacia abajo. Nos responden ante los estímulos de una manera mucho más intensa y tienen más dificultades para regresar a la calma, más dificultades para afrontar ciertas situaciones. Y aparte, los familiares muchas veces también tienen trastornos mentales no diagnosticados ni atendidos y no son buenas, no tienen habilidades para validar lo que les pasa. Por ejemplo, ¿no? Es que yo me quiero morir, ay, pues mátate, ¿no? Son cosas que les dicen a veces, o nada más le estás haciendo al cuento en vez de creer lo que está pasando. Entonces, muchas veces lo que hace la familia, en vez de ayudarles, les puede perjudicar y entonces, pues en vez de encontrar soluciones, encontremos situaciones complicadas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que hay estándares de evaluación del riesgo de suicidio y pues si a veces un paciente se suicida, principalmente en un proceso de atención psiquiátrica, es decir, si alguien se suicida en un hospital psiquiátrico, que es donde se supone internamos a un paciente para evitar que se suicidara, pues entonces el mismo hospital puede enfrentar acciones legales por la familia del paciente que se suicidó, ¿no? Porque se supone que se hospitalizó. Pero también lo que pasa muchas veces es que les decimos a los familiares o al paciente, usted tiene riesgo, por favor hospitalícese, pero por el estigma hacia la salud mental no se hospitaliza y entonces pues también ahí firman que están deslindando a la hospitalidad al hospital del riesgo que le estamos avisando al médico y al familiar responsable. El médico le está avisando al familiar responsable que existe ese riesgo
y que pues si se lo lleva a su casa, pues puede que ocurran estas conductas, ¿no? Y que es su obligación vigilarlo las 24 horas y que además tiene derecho a regresar. Hay algunas, doctora, puedo ver, era una antes. A ver, es más frecuente que los niños y adolescentes que viven problemáticas con sus padres se lastimen y tengan pensamientos suicidas. Sí, definitivamente, las situaciones de violencia, y recordemos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Es negligente tener a un niño con síntomas o problemas de salud mental y no llevarlo a atención médica? Sí, es un acto negligente. Sería como alguien con asma, no llevarlo con el alergólogo o el inmunólogo a urgencias porque no está pudiendo respirar. Entonces, y además a veces, alguien que se accidenta mucho, les comparto un caso de un adolescente que tenía a cada rato se caía, entre comillas, se caía, pero realmente estaba teniendo intentos de suicidio, estaba mucho tiempo solo en casa y a cada rato se fracturaba, pero aunque ya había ido muchas veces a atención médica por fracturas, nadie le preguntó cómo se caía o por qué se caía, y pues resultó que lo que quería era matarse. Existen escalas chiquitas que podemos utilizar en la atención, como esta es una imagen de la mini entrevista neuropsiquiátrica, donde podemos evaluar de manera muy rápida y breve si un paciente tiene un riesgo de suicidio leve, moderado o alto. Y obviamente, pues, a partir de eso, decidir qué procedimiento de atención vamos a dar. No es lo mismo que alguien haya tenido un comportamiento autolesivo, es decir, alguien se puede cortar un poquito el antebrazo de forma superficial, es una autolesión, pero no con fines de suicidio, sino a lo mejor para calmar una situación de estrés emocional. A alguien que pues amenaza con suicidarse o ya tiene un plan bien estructurado de suicidio, ¿no? O que ya incluso tuvo un intento, que pues ya sabemos que por género también los intentos varían y los intentos son más letales en los hombres que en las mujeres, ¿no? Los hombres se mueren como hombres, es decir, tienen intentos más como de ahorcamiento, intentos de o consumo de uso de armas blancas o de fuego para suicidarse, y las mujeres utilizan otros medios como el consumir alguna droga en forma de abuso, alguna medicina que pues afortunadamente muchas veces solo les hacen lavado gástrico y no mueren. Aunque tenemos las mujeres más intentos suicidas, el riesgo del suicidio es más alto generalmente en hombres. Pero tenemos que considerar que la persona que tiene riesgo suicida puede tener algo que llamamos visión en túnel. ¿Qué quiere decir? Que solo ve al final del camino la solución, y al final del camino esa solución es el suicidio. Y aunque los demás podamos ver 20,000 soluciones del problema, esa persona puede no verlo. Y tenemos que entonces considerar ese riesgo para pues prevenirlo dando el tratamiento farmacológico. El porcentaje de población de suicidio, la tasa en nuestro país es del 6.2% de manera nacional. Vemos que algunos estados como Chihuahua tienen una prevalencia más alta, ¿no? El Estado de México, ¿dónde estaba Ciudad de México? Acá está, de 4.7%, en fin, pero vemos que nuestra prevalencia es relativamente alta y la hospitalización puede hacerse, ¿no?, en caso de que haya riesgo de suicidio, de forma voluntaria cuando el paciente quiere recibir la atención, se le explica y obviamente tiene la indicación médica. No internamos a nadie que no tenga una indicación médica. Tiene que tener una indicación médica, que fueron las urgencias que describí al principio de la presentación. Y una de esas urgencias puede ser el intento suicida reciente o el riesgo de suicidio grave. El paciente que se ingresa de forma voluntaria ingresa como cuando ingresan cualquier persona por una colitis o una gastroenteritis, ingresa y sale de manera voluntaria, puede dejar al hospital cuando quiera, incluso aunque sea antes de que le hayamos dado de alta y aunque no se haya recuperado. Si el ingreso es voluntario, pues puede ser que me diga, yo ya me voy, ya no me quiero quedar aquí. Entonces se va. Sí, obviamente, pues el hospital firma que está explicándole los riesgos de que se vaya antes de que lo demos de alta, ¿no? Pero no todos los pacientes, bueno, siempre lo ideal es que las personas autoricen por su cuenta la hospitalización, ¿no? Y que se les explique todo, diagnóstico, tratamiento y para qué. Y también a las familias, cuando el paciente está de acuerdo, de tener apoyo en su familia, y la familia no es un factor de riesgo, sino de protección. A veces dar más información puede perjudicar a nuestros pacientes.
Pero a veces el ingreso puede ser involuntario cuando, por encontrarse, supongamos que alguien, por ejemplo, está fuera de la realidad, está psicótico, ¿no? Como decíamos, se cree Dios, cree que pueda volar y ya se intentó aventar 2 veces del 5.º piso, pues la familia está muy angustiada, no está yendo al trabajo por esas circunstancias, ¿no? Y además está teniendo conflictos, ¿no? Problemas en su integridad, que ponen en riesgo su integridad o la de su familia. Por ejemplo, si un familiar por tratar de no detenerlo, de que se aviente de la ventana, casi también se termina yendo con él, pues son cosas que ponen en riesgo no solo a la persona, sino también a las familias. Y a veces el familiar, en algunos hospitales, puede firmar como responsable del internamiento cuando el paciente no tiene la capacidad de decidir por su condición. Generalmente esto es transitorio. A veces incluso si el paciente no se quiere hospitalizar y no hay familiar, nosotros como personal de atención a la salud médica, psiquiátrica, podemos hospitalizar al paciente aún sin que él quiera. Así se llama una hospitalización por prescripción o por recomendación médica, si hay riesgo para su propia integridad o la de otros. Sin embargo, esa hospitalización involuntaria varía en cada jurisdicción, es decir, puede ser que en un hospital eso se pueda hacer, en otros no se puede hacer, y dura solo unas 24 o 48 horas o máximo hasta 15 días en algunos lugares, pero es decir, la persona revierte, tiene derecho a volver a salir cuando ella lo elija, después de que pase este periodo de tiempo. Entonces es muy temporal y tratamos de no hacerlo, casi siempre buscamos que el paciente firme o su familiar, y en los últimos casos nosotros llegamos a firmar, pero eso solo dura generalmente 24 o 48 horas. Y pues siempre y cuando haya un peligro para el paciente o para los demás, o también el negativismo al tratamiento, ¿no? Si alguien, por ejemplo, ha dejado de comer porque siente que lo van a envenenar y ya bajó 10 kilos, y no va a comer porque todo lo están envenenando, pues entonces no quiere tomarse el tratamiento, mucho menos quiere comer, ya está teniendo riesgo de desnutrición, lo tenemos que hospitalizar, ¿no? Y ahí generalmente firma un familiar y pues lo internamos para darle la medicación, ya sea inyectada o por sonda nasogástrica, con la intención de que empiece a recuperar gradualmente la salud. Se considera obligatorio el ingreso a los hospitales cuando sea ordenado por la autoridad sanitaria para evitar riesgos y daños para la salud o la comunidad. Esto es importante para algunas personas. Hay un lugar que se llama Cebarepsi, yo creo que ustedes lo conocen, que es para atención o internamiento de personas con conflictos en la ley en nuestro país. Y pues los reglamentos de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica nos dicen que en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente eh, con un trastorno mental, ¿no? Fuera de la realidad, manosea a alguien, ¿no? Y sí, no fue porque tenía toda la intención o el dolo de lastimarla, sino porque estaba fuera de la realidad, pues entonces se le hospitaliza en estos lugares donde hay conflicto, para que se quede asentado que fue por el padecimiento médico psiquiátrico. Y pues bueno, el egreso pues puede ocurrir, lo ideal es que ocurran cuando pues se le da de alta por mejoría, pero mucha gente puede egresar porque pues ya no quiere estar en la hospitalización o porque ya pasó el periodo de tiempo involuntario en donde lo pudimos meter aunque siga mal, y pues nada más pues, lo importante es buscar que se firme que está enterada de los riesgos de su egreso, ¿no? Es muy importante entre los derechos que tienen las personas hospitalizadas es a usar la alternativa menos restrictiva posible, que es decir, que por ejemplo algunas veces nosotros aplicamos la terapia enzimática, ¿no? Que es la terapia enzimática, nos vamos encima del paciente cuando se quiere hacer daño, ¿no? No es cierto, realmente con un procedimiento muy estricto y consensado a veces tenemos que sujetar transitoriamente a un paciente cuando tiene un episodio de agitación o quiere agredir a alguien o o tiene riesgo de matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Pero pues generalmente les damos medicamento y esta restricción ocurre en muy poco tiempo y ya cuando estén más estables les quitamos la restricción, ¿no?
No, es muy poco, pasa muy poco. De 300 pacientes internados pasará en menos del 5%. La mayoría de los pacientes no tienen no están sujetados, ¿no? No pueden moverse y esto ocurre o de manera transitoria y con reglas muy específicas para cuidar obviamente el componente neurovascular de los brazos, de las piernas, no dañar. Y pues mientras la sedación o el medicamento nos hace efecto. Tienen derecho a las visitas, derecho a la privacidad y en teoría deberían tener derechos económicos para acceder a la atención. Y por otro lado, ya estamos casi, ¿no?, a punto de terminar, pero es probable que podamos atender pacientes violentos, ¿no? Y cuando atendemos pacientes violentos, pues existe esta situación de qué deberíamos de hacer, ¿no? Deberíamos romper la confidencialidad. Hay un caso reconocido de manera internacional que es el caso Tarasov, que describe el caso de una persona, en este caso Prosenjit Podar, ¿no?, que fue atendido por un psiquiatra en la Universidad de California de Berkeley. Y esta persona pensó que iba a tener una relación con una chica que se llamaba Tatiana, a la que llegó a amar, pero ella no tenía ese mismo pensamiento por él, ella no estaba aceptando ninguna relación, entonces esta persona quiso probarle su amor, amenazándola, obviamente ejerciendo cierta coerción, y fue a su escuela y al final terminó asesinándola, ¿no? Entonces, cuando en el proceso legal resultó que el psiquiatra informó a la escuela que este hombre estaba con riesgo, ¿no? Estaba amenazando con hacerle daño a una persona. Y pues parece que la escuela supo, pero aunque los policías vieron a este hombre, pues cuando lo vieron, platicaron con él y lo vieron muy tranquilo y resultó que terminó matando a la víctima, ¿no? Al final se entregó, fue condenado por asesinato en segundo grado y después fue liberado después de cumplir 5 años de cárcel. Pero los padres de Tatiana, que fue la víctima, demandaron a la universidad y la Suprema Corte consideró que a pesar del deber de confidencialidad tenemos este deber, pero también si sabemos que hay una potencial víctima, para evitar el daño grave causado por el problema, puede ser que sugiramos, en este caso, más bien hospitalizar al presunto agresor para no transgredir las normas de confidencialidad, ¿no? Y a veces, bueno, lo que les puedo compartir es que la realidad es que muchas veces nos dicen que quieren dañar, pero no nos dicen a quién, entonces es difícil que lo sepamos. Pero lo que hacemos, de acuerdo a la norma oficial mexicana 046, para la atención de la violencia familiar y sexual y de pareja, ¿no?, en nuestro país, es dar un aviso al Ministerio Público. Y ese aviso pues debe también estar en el expediente público, en el expediente clínico, donde nosotros avisamos que existe riesgo de que esta persona haga daño a un tercero, ¿no? Casi siempre lo hacemos cuando percibimos, por ejemplo, que hay un menor en riesgo o en peligro. Un aviso no es una denuncia, pero le dejamos a partir de ahí la responsabilidad al Ministerio Público de actuar o no ante estas circunstancias. La realidad es que muchas veces damos los avisos y se quedan ahí como hojas, una hoja más que recibir. Ustedes yo creo que lo saben más en sus propios áreas de atención, pero de alguna forma el personal médico nos protegemos dando aviso al Ministerio Público de que esto comentó en una sesión y dejando esa responsabilidad y también hablando qué hicimos, ¿no? Lo mandamos a tal lugar, le dimos al tratamiento, lo canalizamos, qué hicimos, qué medidas preventivas hicimos y cuándo avisamos y quién fue quien la atendió. Respecto al caso clínico que ya no voy a compartir por cuestiones también de confidencialidad de ese propio paciente, les puedo compartir que el caso era de un trastorno antisocial de la personalidad. Puede ser que atendamos personas con estos padecimientos. Y cuando lo sospechemos, si sospechamos que alguien miente, que es alguien que está transgrediendo las leyes, que es lo que les pasa a las personas con trastorno antisocial, que roban, inician peleas, destruyen deliberadamente, maltratan a animales, forzan a las personas o amenazan o quieren obtener con otros fines la atención psiquiátrica, ¿no? Muchas veces ellos van a buscar atención psiquiátrica después de haber cometido un delito y fingen tener una afección en el servicio de urgencias. A veces les creemos, los hospitalizamos y ya a los 2 o 3 días nos damos cuenta de que no tenía ese diagnóstico, que lo fingió
y lo damos de alta lo más pronto posible de los hospitales, porque generalmente estos pacientes pueden hacerle daño a otros pacientes que están hospitalizados y que sí son vulnerables. Existen estas escalas breves que nos ayudan a hacer un diagnóstico un poquito más rápido cuando tenemos sospecha de este padecimiento. Pero bueno, cuando hay sospecha de que engañan, mienten de forma repetitiva, utilizan alias, son irresponsables constantemente con la manutención de los hijos, consigo mismos, están buscando tener quien los mantenga, les roban a la familia, ¿no? Muchas veces consumen sustancias y además están en conductas ilícitas relacionadas con el consumo. Pues si tenemos este tipo de pacientes, además de tener este trastorno, también pueden tener otros trastornos depresivos. Generalmente hay que darles tratamiento, pero tenemos que buscar también identificar si no están simulando, ¿no? La simulación no es un trastorno mental, pero es una condición que podemos atender los psiquiatras a veces cuando encontramos a alguien que dice que tiene un diagnóstico, ¿no? Que llega como si estuviera psicótico fuera de la realidad, y ya cuando evaluamos a la persona resulta que no, que más bien lo que quería era, se había robado algo y no quería que lo cacharan y lo metieron a urgencias, ¿no? Del hospital diciendo que estaba fuera de la realidad, nos engaña a todos y después nos damos cuenta, ¿no? Entonces estas personas pues pueden utilizar, generalmente puede ser por incentivos externos, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, pueden hacer denuncias buscando dañar a alguien y recuperar o tener una compensación económica, o buscan evadir sus responsabilidades criminales, o simplemente tienen consumo de sustancias abusivas y quieren abusar de más fármacos y pues así quieren que se los prescribamos, ¿no? Entonces siempre hay que sospecharlo. Del 10 al 30% de las personas que solicitan una indemnización y que declaran en las cortes pueden tener un trastorno de un trastorno de simulación, y la simulación de una enfermedad discapacitante con el fin de obtener una indemnización por incapacidad puede darse en el 45 al 59% de los casos. Entonces fingen que tienen un trastorno, exageran los síntomas, tarde o temprano con el tiempo nos vamos dando cuenta que fue una exageración, hay incongruencias en las baterías clínicas que utilizamos, incluso hay algunas escalas que se puedan utilizar específicamente para, si sospechamos, ver si tiene trastorno antisocial y ver si está teniendo ganancias secundarias, estar hospitalizado y por eso quiere estar aquí. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Voy en el tiempo y pues me quedo para alguna pregunta o comentario si tengan que hacer. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias, doctora Beatriz, por la clase de hoy. Dejamos abiertos tanto el chat como el área de preguntas y respuestas, así como pueden levantar su mano de existir alguna pregunta. No me queda más que agradecer tan maravillosa clase. De igual forma, las personas inscritas agradecen su clase y pues en nombre de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos a través de la Dirección de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradezco su generosa participación en la clase de hoy. Reconozco que profesionales como usted compartan su episteme y experiencias enriquecedoras, ya que dan continuidad al objetivo principal de esta dirección: promover que las acciones de la Suprema Corte incorporen una perspectiva de género, igualdad y no discriminación en su quehacer profesional. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por el tiempo y por sus comentarios. Gracias, esperamos volver a coincidir pronto. Un Claro que mensaje sí. para las personas inscritas. Antes de terminar la sesión, les compartimos que en los próximos días se cargará el video de la sesión que se tenía programada para el 24 de octubre sobre alimentos tratándose de personas mayores de 18 años. Por causas de fuerza mayor, la persona expositora no podrá impartir la sesión en vivo. Sin embargo, les proporcionaremos acceso a la sesión. Además, se les invita que cualquier duda que lleguen a tener nos las formulen a través del correo electrónico que se pondrá a su disposición en la plataforma. Sus dudas serán respondidas antes del último examen. Muchas gracias a todas las personas inscritas por su participación. Las mismas enriquecen este diplomado. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego, descansen. Hasta luego.